Escribes un texto y las personas no te entienden, si la persona te pide mejor manda un audio porque no entendí lo que quieres decir, es muy probable que estés cometiendo algunos de estos errores. Puede ser que no pusiste la tilde diacrítica, puede ser que es cacofónico el texto, puede ser que los conectores estén mal utilizados o hayas utilizado el mismo para todo, puede ser que te hayas equivocado con las palabras homófonas porque suenan igual, puede ser que la coma esté mal puesta, puede ver que no haya concordancia. Entonces, al mirar estos 10 errores comunes, tal vez puedas remediarlos y de esta manera las personas te entiendan mejor. Este recurso a veces puede ser un poco complejo, entonces me parecía importante acompañarlo también de una explicación. En primera medida es importante reconocer algunos de los iconos. En la parte de arriba nos encontramos con este icono que permite descargar este recurso. Si lo descargan, lo pueden abrir en HTML, es decir, en un navegador, y no necesitan internet. Eso sí, como hay algunas cosas que están linkeadas, pues esos links no van a funcionar. Pero sí se puede ver el resto de la información por si van a un sitio pues donde no tengan internet y necesitan recordar alguno de estos puntos. Acá tenemos un signo de interrogación que tiene pues algunos puntos importantes. Acá abajo tenemos un signo de investigación y aquí un libro. El de investigación nos va a permitir ver la bibliografía de esta herramienta. Entonces, este recurso fue a partir de un pequeño artículo que se llama 15 errores comunes en la redacción. A partir de ahí pues yo saqué los que me parecían más interesantes, los que a partir pues de mi experiencia me parece que son vitales, pero también tenemos por ejemplo este que se llama Gramática para Todos, que como pueden ver está linkeado por si lo quieren descargar. Por otro lado también tenemos uno del gobierno de Canarias, que por cierto tiene unos recursos muy bellos, muy bien hechos, acá está el link por si los quieren ver. Tenemos normas ortográficas y gramaticales. También está referenciado La cocina de la escritura de Daniel Cassani, que es uno de los libros más chéveres de leer si uno tiene problemas en la escritura. Ahora bien, entonces en primera medida, para comenzar a entender este asunto de qué errores cometemos al escribir, tenemos que reconocer si palabras juntas. Escribir es comunicarse. Digamos que la lectura, la oralidad y la escritura todos hacen parte de este asunto grandísimo que es comunicarse. Escribir significaría comunicarse a través justamente de la escritura. ¿Y cuál es su propósito fundamental? Eso no significa, es decir, no queremos que se nos entienda en general, sino que queremos lograr que aquello que queremos comunicar sea comunicado, lo que quiera. Sea informar, sea entretener, sea contar una historia, sea crear un texto bello. Cada uno de esos es un objetivo diferente. Y el chiste pues es lograr realizarlo. Esta idea no es solamente mía. Cassani justamente nos va a decir que hoy por hoy la persona que no sepa escribir pues es una persona que no puede relacionarse totalmente con esta sociedad en la que vivimos porque la escritura pues es una parte vital. Entonces no es solamente, por ejemplo, saber dar nuestra firma, sino saber, por ejemplo, hacer una tutela o defendernos en un mensaje o hablar con otra persona para pedirles algún favor. Se necesita saber escribir. Y Cassani va a decir que escribir es ser capaz de expresar información de forma coherente para que otros nos entiendan. Para poder hacer eso, tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a decir de esa manera, cómo lo vamos a distribuir, es decir, qué persona, por qué medio, va a ser un correo, va a ser un WhatsApp, va a ser un artículo científico, va a ser un ensayo, qué es lo que va a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a escribir? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Cómo sería más fácil para que el lector lo pueda entender? ¿Cómo lo vas a puntuar y cómo lo vas a corregir? Para que finalmente la persona que llegue a ese texto pues lo pueda entender. Debe ser coherente y cohesivo. Si no saben lo que es eso, pues justamente uno de los puntos de los errores que cometemos es no saber qué es crear un texto que sea coherente y cohesivo. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente, una propuesta que tenemos aquí es que todos queremos ser entendidos. Todos estamos viviendo en esta sociedad, en este mundo, intentando entender lo que nos rodea, pero también intentando entendernos a nosotros y entender al otro. Y la escritura, la lectura y la oralidad, pues es el conducto para ello. Así sea hablar con uno mismo, así sea escribir para uno mismo, es comunicarse con alguien, con uno mismo. Y para eso pues tenemos que intentar meternos en este mundo de la escritura o de la lectura, que pues los dos están muy relacionados. Justamente el comentario que va a estar aquí es que la lectura, la escritura y la oralidad pues van de la mano porque todos se enfocan en la comunicación con el otro, conmigo mismo, con el lenguaje y con la interpretación.
Este es un recurso muy general. Si quieren más consejos, pues yo recomiendo totalmente leer a Casani, leer los textos referenciados, pero pues nos puede dar algunas pistas importantes. De resto, pues ya solamente nos queda interactuar con el recurso. Entonces, por ejemplo, el primer punto que yo propongo es ten en cuenta lo que necesita un buen texto. Entonces, ¿qué necesita un buen texto? Cosas muy básicas. En primera medida, ¿cuál es la idea que tú quieres comunicar? ¿Y qué quieres hacer con ella? No se confundan, no es que tengas que tener una idea nueva, es simplemente qué quieres decir. Puede ser una idea, puede ser una tesis, pero tiene que tener un propósito. ¿Qué es una tesis? Es la idea que vas a defender en un texto argumentativo, pero pues eso también es una idea. Finalmente, pues cuando hablamos de quieres convencer, contar o informar, estamos hablando de los tipos de textos que existen, que es como la categoría más común. Convencer, que es el texto argumentativo, contar, que es el texto narrativo, o informar, que es el texto informativo. Tal vez alguna vez han escuchado, pero pues realmente estos géneros, o sea, esta forma de distribuir los tipos de textos que hay, pues no significa que sean totalmente alejados el uno del otro, sino que se pueden unir. No todo texto es totalmente argumentativo, a veces se une. Estas no son casillas pues tan limitadas, pero nos ayuda mucho a entender todo este asunto. Entonces, si se les ha olvidado, un texto argumentativo pues es el que quiere convencer al lector de algo. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con los ensayos. Un texto que quiere contar algo es un texto narrativo. Ahí nos encontramos los cuentos, las crónicas, las novelas, donde te quieren contar una historia. Y un texto informativo, pues como su nombre indica, busca informarte de algo, como una noticia o como, por ejemplo, un artículo de Wikipedia. Ahora, aquí hay un segundo punto que a veces es como difícil de entender, y es que un buen texto aquí más bien podría ser como una buena oración. No separa completamente el sujeto para que el lector sepa a qué se refiere. Esto pasa que cuando comenzamos a escribir y por ejemplo estamos hablando de la casa, luego dejamos el sujeto, que en este caso es la casa, lejísimos. Entonces la casa tiene una ventana, tiene una puerta, ahí vive mi tía, y sigo dando datos y al final el lector no sabe yo de qué estoy hablando. Entonces hay que conviene cerrar la idea, poner un punto, pues si estamos cerrando la idea sí es mejor poner un punto y volver a mencionar ese sujeto del que estamos hablando. Tener cohesión y coherencia. ¿Cómo se logra tener cohesión y coherencia en un texto? La cohesión es lo que une a un texto y la coherencia pues justamente es que sea argumentado, que sea coherente, que parezca que hay un orden en ese pensamiento, en esas ideas que se están proponiendo. ¿Cómo hago que un texto tenga cohesión y coherencia? Eso lo puedo hacer por medio de conectores y con buena puntuación, también organizando las ideas. Aquí es súper importante pues que hay muchos tipos de conectores como vamos a ver más adelante, pero los conectores nos ayudan a organizar el texto y las ideas. De la misma manera lo hace la puntuación. Entonces, si queremos tener buena cohesión y coherencia, necesitamos utilizar bien los conectores y la puntuación y organizar bien nuestro texto. Cuando digo organizar nuestro texto es como esas primeras ideas que tenemos, ¿no? Ese primer borrador. Un segundo punto donde a veces nos equivocamos bastante es la concordancia y la discordancia. La concordancia es intentar pues que nuestra oración sea acorde al sujeto, al verbo, al número y la persona. Esto suena súper raro cuando uno lo lee de esta manera, entonces yo creo que el ejemplo pues es muy claro. Por ejemplo, si yo escribo Camilo son un vampiro, no suena raro. ¿Por qué no suena raro? Porque en este caso estoy conjugando mal el verbo. El verbo es, ¿cierto? Yo no diría Camilo son un vampiro, yo diría Camilo es un vampiro. Entonces aquí que esto lo hacemos muy a menudo y a veces no estamos conscientes de que lo hacemos. Estos son ejemplos muy fáciles, muy sencillos, pero a veces es más confuso cuando estamos utilizando un concepto que no podemos tocar, que no podemos cuantificar. Entonces, mírenlo de la siguiente manera. Si yo digo Camilo es una vampira, pues es un poquito raro porque asumo, ¿cierto?, que Camilo es nombre de hombre. ¿Por qué? Pues por cómo funciona el lenguaje español. Habrá otros países donde de pronto funcione de otra manera, pero nuestro idioma es muy binario. Entonces nosotros hablamos Camilo, son un vampiro. Entonces son no, porque no hay varios Camilos, hay un Camilo. Entonces Camilo es. ¿Yo podría decir Camilo es una vampiro? No. ¿Por qué? Porque un va con el sujeto masculino. Una iría con femenino. Entonces esto es muy chistoso cuando uno lo explica porque uno diría, pero ¿por qué estamos repasando esto? Pero al mismo tiempo es que
hay situaciones en la escritura donde sí es útil pensar, bueno, ¿y yo? ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi verbo? ¿Cómo lo estoy utilizando? De pronto no estoy siendo concorde a esto. María es unos vampiros. Tenemos el mismo problema aquí. Entonces María es un vampiro, es una vampira. Ellos son vampiros. Todo cambia dependiendo de quién estoy hablando, de cuántos números de personas son y justamente pues de cómo está mi verbo. Acá, por ejemplo, lo blanco paloma, aquí estamos hablando de este artículo. Sería la blanca paloma. Entonces miremos que aquí el error es tan sencillo como una O y una A. ¿Cómo saber hacerlo? Hay que practicar, hay que leer para ver si nos suena un poquito raro y hay que ser consciente de que lo hacemos. Esto lo hacen todos, lo hacemos todos todo el tiempo, porque cuando estamos hablando estamos organizando verbos, organizando sujetos, organizando números. Esto lo hacemos naturalmente, pero pues es bien interesante ser un poco más consciente de ello. La coma es uno de los aspectos más difíciles que hay en la escritura porque, bueno, en realidad todos los signos de puntuación. Yo diría que el más difícil en realidad es la punto y coma, pero la coma, pues cuando uno está iniciando a escribir es compleja. Muchas personas lo explican como que la coma es una pausa breve en un enunciado. A mí me parece también bastante útil. Por ejemplo, si yo pongo una coma, pues leerlo en voz alta para saber cuánto tiempo esa coma me da, cómo me separa mi oración, si tiene sentido, si no tiene sentido, pero esto no siempre funciona. A veces necesitamos como instrucciones más claras. Una de las cosas más importantes que dice la RAE es que las comas dependen un poco del contexto. Vamos a encontrar autores literarios que a veces no utilizan ninguna coma, es una cosa súper interesante, o solamente utilizan comas. Esos son estilos literarios donde pues hay una función para eso. Una persona normalmente que quiere ser entendida pues va a utilizar las comas para dividir ideas, para hacer una lista de cosas, para darle como un descanso al lector. Hay unos usos ahí. Los usos más fácil de reconocer es, por ejemplo, delimitar incisos. Un inciso es la información que se pone entre dos comas. Si yo estoy explicando algo y pongo una coma y una información y otra coma, eso es un inciso. ¿Qué suele ir dentro de un inciso? Un comentario que uno quiere agregar, pero que no hace parte pues como de toda la oración. ¿Qué es lo más importante? Que uno a veces ni siquiera tiene que utilizar la coma, sino que puede utilizar la raya o un paréntesis. Entonces eso depende de qué tan importante sea el inciso. Otra de las formas clásicas de utilizar la coma es hacer una enumeración. Tan sencillo como que si voy a hacer una lista de cosas, pues las divido en comas. Parece que estas dos formas de utilizarla pues son muy sencillas y claro, en la escritura no es tan sencillo porque nuestras oraciones y nuestras ideas son más complejas, pero estas instrucciones pues nos ayudan a tenerlo como muy claro. Un error que no podemos cometer con la coma, eso sí, es no separar con coma el sujeto y el predicado. Eso lo propone la RAE, hace que la gente se confunda, o sea, no tiene sentido que si estás hablando de alguien que está haciendo algo, pues que pongas una coma entre los dos. Cuando yo digo alguien, ese alguien no tiene que ser un sujeto, puede ser una cosa. Es decir, es el sujeto de la oración, no una persona, pero también pueden ser personas. En este caso, cuando ustedes estén recorriendo pues este recurso, acá hay un ejemplo de comas mal puestas para que podamos entender más bien con ejemplos de qué no debemos hacer. El número 4 es mayúsculas innecesarias. Normalmente las personas me dicen como que, ay, pues obviamente yo sé poner mayúsculas, pero pues no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo siempre ha escrito en la academia o pues quiere comunicarse de esta manera, entonces yo siempre intento recordarlo y es pues tan sencillo como, bueno, recuerda que los nombres propios tienen mayúscula, que son nombres propios, nombres de cosas, de personas, marcas, empresas, instituciones, y que pues las mayúsculas se ponen en casos muy específicos, por ejemplo, después de un punto aparte, después de signos de exclamación y pregunta, dependiendo de lo que quieras hacer con la oración. Ahí hay una regla interesante, los signos de exclamación y pregunta vienen con punto. Entonces hay veces donde podemos continuar en minúscula o hay veces donde podemos comenzar en mayúscula. Eso sí los dejo ahí para que lo investiguen. Eso sí, que tenemos que tener siempre muy claro que va al inicio de una oración, que no se pone en cargos o profesiones y que uno no mantiene la mayúscula sostenida, sobre todo si lo estoy haciendo en un texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la etiqueta nos va a decir que si yo estoy escribiendo, por ejemplo, en un foro, en un juego, todo en mayúscula, yo estoy gritando.
Entonces, claro que lo puedes hacer, pero pues si quieres gritarle a la persona que lo está leyendo. El número 5 de los errores comunes al escribir son las palabras homófonas. Yo las resalto es porque son palabras con las que muchas personas tenemos problemas, a mí también me pasa, y son estas palabras que suenan igual. Y como nosotros somos pues seres que parten de la oralidad, que aprendemos primero a hablar y luego a escribir, pues es muy normal que las confundamos. En este caso pues el recurso les da una lista para ir reconociendo cuál es la diferencia entre sí, depende de lo que tú quieras decir, de lo que quieras comunicar. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan esto, esos dos van a sonar exactamente igual. A ver y a ver, suenan igual. La cosa es, significan dos cosas distintas. El haber con H y B larga es del verbo haber, de que hay algo. En cambio, haber es del verbo ver algo. Esto es mucho más fácil reconocerlo cuando está aquí explicado, pero si alguien lo está diciendo, uno cómo reconoce cuál está utilizando por el contexto. Si yo digo vamos a ver la casa, pues es mucho más probable que yo esté hablando de verlo con nuestros ojos. Si yo digo vamos a ver con nuestros ojos la casa, pues justamente el contexto me dice no, pues verbo ver, porque es con mis ojos. En cambio, va a haber amigos en la fiesta, entonces ya hay otro contexto. Estos también son súper chistosos, allá, allá, allá y allá. Creo que el único realmente diferente es el que tiene la tilde. Y pues acá pueden encontrar los significados. En este caso pues no voy a poner ejemplos específicos, sino que me parece interesante es que podamos tener una lista de cuáles son los más difíciles para recordarlo. Ahí, hay y hay también suenan muy similar y cada uno es bien diferente. Ahí habla de un lugar, ¿no? Mis llaves están ahí. Hay es el verbo haber otra vez, ese verbo haber causa algunas confusiones, y hay es de exclamación como cuando uno se da un golpe con algo. Tenemos vaya, vaya y vaya, suenan totalmente iguales, pero cada una de estas es diferente. Hecho y hecho, haz y haz. Hay muchos otros, pero yo creo que estos son los que más nos confunden. No tiene nada de malo estar escribiendo y confundirse con alguno de estos. Es muy normal ir a buscarlo para estar completamente seguro. Lo mismo pasa con el por qué, por qué, por qué y por qué. Hay 4 tipos de por qué. Como pueden ver, la diferencia es si tiene tilde y si está separado. Y cada uno de ellos responde a algo diferente. Lo más fácil para mí es reconocer cuál es el sinónimo, es decir, cuál es su función. Entonces, por ejemplo, el por qué junto y con tilde significa motivo, causa o razón. Entonces, por ejemplo, así. El por qué de tu sonrisa. Entonces yo estoy diciendo es por qué estás sonriendo, ¿cierto? Quiero saber el porqué de tu sonrisa. Yo puedo quitar ese porqué con tilde y junto y poner por motivo. Entonces yo puedo decir el motivo de tu sonrisa. Y si sigue siendo coherente y si sigue expresando lo que yo quiero que exprese, pues estamos bien. Si no, entonces probablemente esté utilizando el porqué que no es. Como pueden ver, hay 4, ahí los dejo para que lo puedan mirar. El error común al escribir número 6, a mi parecer, es la utilización de la primera, segunda y tercera persona. Esto también viene desde la oralidad. Nosotros a veces cuando estamos escribiendo nos vamos de un lado a otro porque todo el tiempo estamos hablando de diferentes maneras. La primera persona es el yo, la segunda persona es el tú o el vos y la tercera persona son ellos o ellas, o él o ella. Justamente tenemos que recordar con este asunto de la primera, segunda y tercera persona que existe el singular, que es cuando es una sola persona, y el plural, que es cuando son varios. Y dependiendo de todo eso cambia. Si yo estoy hablando de yo solita, yo hablo de yo. Pero si yo estoy hablando de un conjunto de personas, yo digo nosotros, porque son varios y yo también me incluyo ahí. Esa es la primera persona. La segunda persona es cuando yo hablo de vos fuiste a caminar a tal lado, ¿cierto? Yo hablo de la otra persona, la persona que está hablando conmigo. Y si hay varios, entonces sería vosotros o ustedes. Eso también depende de si yo voceo, si yo utilizo el usted. Es decir, depende también de otras cosas. Y la tercera persona es ello, él o ella, cuando es una sola persona. Es justamente por eso que nuestro idioma es muy binario, porque tenemos él o ella. Y cuando estamos hablando de varios, hablamos de ellos o ellas. Entonces, ¿cuál puede ser nuestro error? Que nosotros comencemos escribiendo un texto en primera persona. Estamos diciendo, a mí me parece que esto,
pero después irnos a primera persona en plural. Es decir, estoy hablando de que yo solito creo algo y luego dice nosotros creemos. ¿En qué momento llegó las otras personas? ¿Por qué tomo esa decisión? No significa que esté mal solamente, sino que es pensar por qué decidí en este momento utilizar la primera persona y por qué en este otro momento también sigo con la primera persona, pero ahora en plural. Lo mismo si yo comienzo en primera persona y luego paso a tercera persona. Además, recordemos que primera, segunda y tercera persona tienen que ver también con el tipo de texto que yo quiero escribir. Si yo estoy escribiendo una novela personal de un personaje en primera persona, pues yo voy a utilizar el yo. Pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, un texto para la universidad, que es muy académico, lo más probable que nos pidan es la tercera persona, donde mi yo no es tan claro. Pero esto puede variar. Un profesor puede pedirte un texto en primera persona o puede pedirte un texto en tercera. La invitación en este caso específico es a pensar si los estoy uniendo, ¿por qué los estoy uniendo? O si simplemente fue un error porque así me sonaba mejor. Ya finalizando tenemos los últimos 4. En la 7 tenemos la tilde diacrítica. Las tildes son complejas, yo creo que eso sería de pronto para otro momento pensarnos justamente en las palabras esdrújulas y todo este asunto pues de las tildes, pero la tilde diacrítica me parece aún más compleja porque las otras tildes funcionan respecto a un conjunto de reglas, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de sílabas que tiene una palabra y todo ese asunto. La tilde diacrítica no funciona así. La tilde diacrítica depende de lo que tú quieres decir. Es muy contextual. En este caso, entonces yo propongo como recordar que existe en ciertas palabras y pues otra vez no está mal ir a buscarlo cada que uno tenga una duda. Entonces, por ejemplo, el error con el que yo más me encuentro es el sí y el sí. ¿Cómo sé cuándo poner la tilde diacrítica en el sí o el sí? Pues resulta que sí con tilde es el sí de afirmación. Cuando alguien me pregunta, ¿vas a ir a la fiesta? Yo le digo sí. ¿Vas a leer ese libro? Sí. Entonces, si yo estoy afirmando, va con tilde. Si yo no estoy afirmando, sino que estoy poniendo una condición, si yo estoy diciendo, por ejemplo, lo que acabo de decir, o yo digo, si llueve no voy a ir, eso es una condición y esa no lleva tilde. Entonces, lo más complejo de la tilde diacrítica es que depende totalmente de lo que queremos decir y su uso. Acá entonces encontramos pues una lista de los más comunes, por ejemplo, más y más. El más sin tilde funciona como un pero el más con tilde es cuando yo hablo de cantidad. El C y el C, el T y el T, bueno, y ahí está la explicación de cada uno de ellos. Como les digo, creo que al principio es más fácil como mirar la lista cada que uno tenga la duda, pero entre uno más lo hace, pues más fácil los recuerda. El número 8 es el dequeísmo. Y el dequeísmo me parece súper chistoso porque creo que nos impacta un poco más por acá en Latinoamérica. Y es utilizar el de que cuando no va. Aquí voy a poner primero pues un ejemplo. A los estudiantes les dijeron de que los estaban esperando. Esto tal vez a algunos de una les suena raro. Si les suena raro vamos por buen camino. Y si no les suena raro, pues justamente no sabemos reconocer bien cuándo utilizar qué y cuándo utilizar de qué. Hay un truco para esto que todo el mundo recomienda y es volver esa oración una pregunta. Y si esa pregunta se resuelve con de qué, entonces sí va. Y si se resuelve con qué, entonces no va. ¿Cómo así? Pues vamos a ver el ejemplo. Vamos a analizar esta oración. A los estudiantes les dijeron de que los estaban esperando. Yo voy a preguntar entonces, ¿de qué le dijeron a los estudiantes? No tiene sentido. Pero tiene sentido, ¿qué les dijeron a los estudiantes? Entonces ahí me doy cuenta de que tengo que quitar este de. Porque al convertirlo en pregunta no funciona. Este es uno de los tips que se utiliza para esto. No es que siempre funcione, pero me parece útil. El número 9 es la cacofonía. La cacofonía es utilizar palabras que suenan muy similares y que forman cacofonía. Es chistoso porque su definición dice que son combinaciones de sonido que no suenan de manera armónica durante la lectura, pero en realidad pues es justamente cuando suena muy similar y entonces nos suena un poco raro. El ejemplo es, ya son muchos años trabajando en la construcción con motivación y perfección. Parece que estoy rimando, pero es una rima fácil y puede hacer que las personas como que no se enfoquen en lo que estoy diciendo.
Esto es muy sencillo de organizar, es simplemente buscar sinónimos, cambiar la estructura de la frase para que pues no suene de manera tan cacofónica. ¿Y cómo me doy cuenta yo si hay cacofonía en mi texto? Mi recomendación primordial es yo leo el texto en voz alta. Y si hay un momento donde yo lo estoy leyendo y como que me tropiezo entre todas esas palabras similares, yo digo, bueno, es momento de cambiarla. Finalmente, y no menos importante, son los conectores. Yo había mencionado pues que hay muchos tipos de conectores y que los conectores nos ayudan con la cohesión y la coherencia, y pues hay muchos textos sobre eso. La Universidad de los Andes, por ejemplo, propone que hay diferentes tipos de conectores. Esto lo proponen pues muchos sitios, pero pues ellos les dan unos nombres específicos. Ellos hablan, por ejemplo, de conectores de adición, que es cuando yo uno dos ideas. Si yo uno dos ideas que van de la misma mano, es decir, van con el mismo punto, yo puedo poner además también. Pero si yo, por ejemplo, no voy a adicionar algo a lo que acabo de decir, sino que voy a aclarar algo, entonces ya necesito un conector de aclaración. Y el conector de aclaración puede ser, es decir, en otras palabras. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Porque estos conectores nos permiten unir ideas y unir párrafos. Es muy normal que casi cada párrafo tenga un conector para relacionarse con la idea anterior. Si nuestro texto es un montón de oraciones que no tienen relación entre sí, pues no estamos haciendo un texto, estamos haciendo oraciones sueltas. ¿Cómo hacemos que se relacionen? Pues hablando de un mismo tema, primero que todo, y también utilizando conectores que estén bien utilizados y que den cuenta de la relación que queremos proponer. Finalmente, yo creo que el asunto de los conectores radica sobre todo en la relación de las ideas. Si yo hice una oración y luego la otra oración va a contradecir lo que acabo de decir, el conector adversativo, que es por el contrario, en contraste, pero. Si yo en realidad la próxima oración va a explicar la oración anterior, yo tengo que utilizar una de causa. ¿Por qué? Debido a. Esto lo hacemos otra vez todo el tiempo, pero no somos tan conscientes de ello. El error en el que podemos caer es utilizar siempre los mismos conectores y utilizarlos indiscriminadamente, sin saber cómo esto nos va a afectar la interpretación del lector. Si son de las personas que mandan un mensaje por WhatsApp y la persona de una les pregunta ¿cómo así? Mejor mándame un audio porque no te entendí. Puede ser que nos esté pasando esto, que estemos utilizando más los conectores, que haya cacofonía, que haya dequeísmo, que la tilde diacrítica no esté bien puesta, que yo misma no sepa exactamente qué es lo que quiero decir, que las comas no estén bien utilizadas, que haya mayúsculas extrañas y bueno. Acá además pueden ver este texto del Centro de Escritura y Lectura de los Andes, donde también explican todo este asunto de los conectores, y Fernando Vázquez tiene un texto donde propone 500 conectores, que también pueden encontrar aquí. Estos son solamente 10 de los que me parecen como más importantes y que son como los que más nos afectan en nuestra escritura diaria. Entonces estaría muy chévere como ir remediándolo para que finalmente podamos comunicarnos, que es realmente la función de la escritura. No significa que siempre ser lo más claro posible. Comunicarse no es ser lo más claro. Comunicarse es lograr el propósito de comunicación que yo quiero. Si yo quiero confundir a alguien y hago un texto confuso, pues cumplí lo que quería. Pero normalmente sí queremos ser claros. Entonces, en este caso, todos estos 10 puntos nos ayudan a esto. Y si quieren pues profundizar más en la idea, recuerden que acá en el signo de investigación pueden encontrar unos textos de referencia que también tiene unos ejemplos buenísimos. Yo sé, por ejemplo, que la gramática es algo que a todos nos cuesta y acá tenemos pues unos recursos muy chéveres por si la gramática se nos dificulta. La gramática sería aspectos como la tilde, la primera, segunda y tercera persona, la coma también iría allí, la concordancia también. Esos son aspectos un poquito más gramaticales. Así pues, te recomiendo estos 10 errores comunes al escribir, es decir, que los mires y que no lo vuelvas a cometer, y espero que te ayude a cualquier tipo de texto que estés haciendo. Esto sirve para, como decía antes, para mensajes, para artículos, para tareas, para toda clase de escritura. Este recurso tiene una segunda parte aquí en este botón del libro, que son 8 errores comunes al leer, es decir, 8 tips o consejos para leer bien. Ese se los explico en otro momento. Por lo pronto, recuerden que estos 10 errores comunes al escribir son 10 conceptos, 10 tips que nos pueden ayudar
a poder comunicarnos adecuadamente por medio de la escritura.